Vamos a compartir hoy la segunda parte de el libro de Primera de Corintios. Vamos a hacer un repaso porque hay personas que no vinieron la clase pasada. Y habíamos hablado de que la carta a los Corintios fue escrita por Pablo en el año 56 después de Cristo. Esta carta tiene dos motivos. ¿Cuáles fueron los motivos de esta carta? Para exhortar a la iglesia de Corinto, porque sus servidores estaban siendo como no estaban yendo conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Y el otro motivo? Exactamente, como dice Yuli. Fueron dos los motivos. Uno, Pablo se entera de problemas que habían en la iglesia. ¿Sí? Y dos, algunas preguntas que le habían hecho a Pablo. Entonces, allí está prácticamente el resumen de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta. ¿Cuál problema? Si alguien se acuerda, en el primer capítulo, Pablo habla de las divisiones de la iglesia, que algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Otros decían, no, es que yo soy de Pablo. Y otros decían, yo no soy de ninguno, yo sigo a Cristo. Y habían líderes que estaban dividiendo la iglesia. Pablo entra con la exhortación y a decir que Cristo es uno solo y no puede haber división. Entra con un mensaje de sabiduría en el capítulo 2, ¿verdad? Y en el capítulo 3 comienza a defender la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En el capítulo 4, Pablo les habla y los exhorta porque ya debiendo ser maduros, dice ahora les voy a hablar como a carnales. Porque hay una exhortación de Pablo respecto a la iglesia de Corinto. En el capítulo 5, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por un caso particular. Había un incesto. ¿Sí? Entonces, este incesto estaba siendo, lo estaban escondiendo entre los líderes, entre la iglesia, y Pablo lo saca a flote y dice, no señor, a este personaje hay que expulsarlo, ¿verdad? Y habíamos hablado que en el capítulo 5, versículo 5 dice, a este hay que entregárselo a Satanás. Unas palabras muy fuertes de Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía que dentro de ella había un líder en un pecado grave, en un pecado mortal. Habíamos terminado la clase pasada en el capítulo 6, que habla de las demandas legales entre cristianos. Y decía que cuando existan pleitos entre cristianos, deben someterse a la iglesia misma, se deben resolver preferiblemente dentro de la iglesia, que es absurdo someterse a un juez que es un tercero, que es una persona que no es cristiana, que no conoce de Dios. Que se vea. Que se vea. José, tranquilos. Tranquilo. No la captó. Entonces, Pablo comienza a decir, oiga, no es lógico que se sometan entre los hermanos de la iglesia a un tercero que es un juez, un hombre secular que no conoce de Dios, que no teme a Dios, y por qué esos problemas no se resuelven acá. Aquí lo dice en el capítulo 6, versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto? ¿Sí? En lugar, debe llevarlo ante los creyentes. ¿Sí? Debe resolverse preferiblemente el conflicto. ¿En dónde? En la iglesia. Hasta ahí quedamos en la clase pasada. ¿Ok? La segunda parte del capítulo 6 habla del pecado sexual. ¿Sí? No. Hablan de que debemos huir del pecado sexual. ¿Por qué? ¿Se acuerda que hay una cita que dice
que es el único pecado que atenta contra el propio cuerpo. ¿Sí? Veamos lo que dice el capítulo 6, versículo 13 al final. Dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Sí? Y mire el versículo 18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su propio cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Pablo lo que le está diciendo es, oigan, el pecado que atenta contra el propio cuerpo es el pecado sexual. Dese cuenta que otro tipo de pecado, la víctima o el perjudicado es otra persona. Este atenta contra el templo que Dios tiene en ti, que es el cuerpo. Pero Cristo ya te compró, es decir, ese cuerpo no te pertenece, ese cuerpo le pertenece a Cristo. Si te perteneciera, haz lo que tú quisieras con él. Pero no te pertenece, por lo tanto, honra a Dios con tu cuerpo, porque tu cuerpo es de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque la destrucción del creyente viene por ahí. Cuando el cuerpo se destruye, el Espíritu Santo se va. El Espíritu de Dios se va. Capítulo 7. Instrucciones sobre el matrimonio. Para algunos, yo sé que aquí hay algunos que no son casados, pero vamos a leer algo. Miren, porque vamos a hacer referencia, habíamos hablado que a Pablo le hacen unas preguntas y es la segunda parte prácticamente del libro de 1 Corintios, se encarga de resolver esas preguntas. Mire cómo comienza el capítulo 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre el cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre el cuerpo a su esposa. Había mucha inmoralidad. Pero también Pablo como que analiza, oiga, aquí el tema es también de que uno de los esposos no puede abstenerse de satisfacer al otro, porque quizás el otro también se dispara y quién sabe qué puede estar haciendo, ¿verdad? Es mejor que la mujer, el cuerpo de la mujer es del marido y el cuerpo del marido es de la mujer. Y debe satisfacerse así. Dice, no se prive el uno del otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado. ¿Para qué? Para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de dominio propio. ¿Sí ve? Por la falta de dominio propio. Mire lo que dice el versículo 10. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Versículo 12. Ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Dice, si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla.
Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da sanidad al suyo, santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado a otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Una pregunta, pero eso no es yugo desigual. A eso vamos. A eso vamos. Y precisamente iba a hablar de eso, que el yugo desigual se predica antes del matrimonio. Antes del matrimonio. ¿Ya? El yugo desigual, y cuando la palabra del yugo desigual es una exhortación para no embarrarla, digámoslo así, para que no te cases con una persona que no es la adecuada para ti. ¿Pero qué está diciendo aquí? Porque no creas. Este párrafo, esta cita, hace menos de 4 días sirvió para explicarle a una chica que llamó a la pastora y le dijo, mira, yo me casé por lo civil, ojo con esto, me casé por lo civil con mi esposo. Ahora tenemos muchos problemas. Mi papá y mi mamá me dicen que no me case con él por la iglesia, sino que me separe de él. Porque no me casé por lo civil y tengo muchos problemas con él. Ahora hay que analizar 2 puntos. Que el matrimonio civil, acuérdate que dice la palabra que toda autoridad que existe en la tierra es dada por Dios. Por lo tanto, un matrimonio civil también lleva la bendición de Dios. Sino que nosotros queremos hacer también otra ceremonia especial para Dios. Pero el matrimonio civil, sea ante el juez, sea ante el notario, lleva también la bendición del Señor. Ahora, el matrimonio no se necesita, en el matrimonio no se necesita hacer un rito especial para decir que te casaste ante Dios. Porque si Dios habita en tu corazón, ya te casaste ante Dios. Ya se casaron ante Dios. Ahora, ¿qué le decían a esta mujer? Oye, tú no te has casado por la iglesia. ¿Te puedes separar? No. Porque mira lo que dice acá. Y esto se predica también para las personas que llegaron a Cristo. Uno de los dos llegó y el otro no quiere llegar a Cristo. Pasa. Pasa que se casaron y eran 2 jóvenes normales, rumberos. Pero cuando conocen al Señor, uno de los 2 camina y el otro no camina. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? Que se mantenga. Que siga en santidad. Que siga en santidad. Firme. No puede dejarla. No puede dejarla. No puede dejarla. Si tomó la decisión de casarse, se casó. Pero no puede abandonarla. No, que no te casaste por lo cristiano, no. La palabra es clara, dice que no. Porque de lo contrario sus hijos no son santos. Y créanme que hay una mala costumbre hoy en día. Que la gente, sobre todo los jóvenes, quieren casarse por lo civil, pero no por lo religioso. Porque quieren tener la posibilidad de separarse creyendo que van a engañar a Dios. Ah, no, yo ante Dios no me casé ante el juez, pero yo deshago eso. No, se casó también ante Dios. Porque toda autoridad, dice la palabra, es dada por Dios. Ah, que quieres hacer una ceremonia hermosa, especial, religiosa, eso es otro tema. Pero el matrimonio civil también tiene efectos ante Dios. Amén. Amén. Ok. Capítulo 25, versículo 25. Con respecto, mire cómo Pablo va resolviendo las preguntas. Dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de los jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor.
Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Si ustedes se ubican y analizan cómo era la ciudad de Corinto, Corinto era un puerto marítimo, era una ciudad comercial. Se vestía muy ligeramente, ¿sí? Se vestía muy ligeramente y por eso vemos que Pablo hace posteriormente una exhortación a que la mujer se ponga un velo, a que el hombre se cubra la cabeza, porque la gente acostumbraba a ir a la iglesia ligera de ropa. Y ese fue el motivo por el cual Pablo les hizo esa recomendación. Muchos pastores y muchas iglesias toman literalmente eso. Y uno ve que les exigen a las mujeres ponerse velo. Y a los hombres algunos se tapan también un poquito. Cuando eso fue escrito en esa época exclusivamente para un problema determinado de la iglesia, no para nosotros. Amén. Entonces no podemos hacer una aplicación literal de la Biblia porque eso fue para ese tiempo y para esa iglesia, no para nosotros. Eso es un error de interpretación. Entonces, Pablo que está diciendo, mira, aquí hay un problema, hay un tema de inmoralidad fuerte no solamente en la iglesia de los Corintios, sino en general en toda la ciudad. Dice, mira, quédense quietos. Porque aquí el tema es que se enamoraron, se casaron y luego quieren divorciarse. ¿Sí? Y el casado quiere andar con la una y ella con la otra. Y mejor quédense quietos y dedíquense un poco al Señor. Ahora, esto es una recomendación. Tenemos que diferenciar lo que es la palabra del Señor a las recomendaciones. ¿Qué pasa? Que la gente mira la Biblia como todo es ley, todo es ley, todo es ley, todo es ley. Y eso no es así. Aquí hay recomendaciones que tú las puedes tomar o no las puedes tomar. Eclesiastés, Proverbios. O sea, hay muchos consejos. Tú los puedes tomar o no los puedes tomar. Pero tiene que ser ley. Tienes tú que para castigar a tu hijo, dice, hay una vara y tienes que comprar la vara con tantas medidas. No. Son recomendaciones. Y aquí Pablo está hablando de recomendaciones. Aquí lo dice en el versículo 39. Si es el 39, 40, justo el 40. Sin embargo, en mi opinión, ¿sí ve? Pablo está dando opiniones. Esto no es ley. Porque algunos le dicen, ¿sabe qué? Miren, quédese soltero mejor. Y sírvale al Señor. Son opiniones, Pablo, no son ley. Nunca se casó. No, él nunca se casó. Siempre fue soltero. Siempre fue soltero. Mire lo que dice el versículo 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Quisiera. Es como un deseo, una opinión. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. ¿Sí ven? Pablo, esta palabra va para aquellos que se vuelven religiosos. Aquí no hay ninguno religioso, eso es prohibido. Pero uno ve en las iglesias que la esposa se dedicó a la iglesia y desatendió a su familia. El esposo se dedicó a la iglesia y quiere, mejor dicho, y quiere estar en los ayunos todos los días, y quiere esto, y desatiende sus obligaciones, deja de trabajar, deja de producir.
Y Pablo lo está diciendo, no, Señor. Ahora, preferiblemente que estén solteros porque se dedican 100% a la obra del Señor. Pero acuérdese que el casado tiene que dividir sus obligaciones. Uno en su hogar y dos con el Señor. Le quedará más pesado, eso es lo que está diciendo Pablo. Sí, le queda más pesado. Pero no se puede desatender ni lo uno ni lo otro. Ni al Señor ni a su hogar. Porque hogares se han perdido por eso. Quieren pasar en la iglesia y no están pendientes de los hijos, no están pendientes del esposo, no están pendientes de la esposa. Se vuelven religiosos. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tengas un 10 en tu hogar y que tengas un 10 en la relación con Él. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Claro que es más pesado, pero es lo que dice. Si eres soltero, mantente ahí y dedícate más al Señor. Pero es una opinión que Él da. Opinión, no es ley. Mi deseo, 35 al final, es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posible. Por eso es la recomendación de Él. Con la menor distracción posible. Amén. Ahí vamos bien, ¿no? Ese es el 35 al final. ¿Sí? No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma inapropiada, ¿sí? Y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella, como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse, y no hay urgencia, y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace el bien, y el que no se casa hace aún mejor. ¿Lo entendemos? Es decir, Pablo está diciendo, oye, el que tiene su novia, está comprometido, pero ve que no puede controlarse, sino que cede a sus deseos, que se case. Y hace bien. Ahora, el que se puede controlar, ¿sí? No se case. Y ambos hacen bien. No hay prisa por casarse. Prácticamente Pablo está diciendo, si ves que no te puedes controlar en esa área, cásate para que no te quemes. Pero Pablo era partidario de que nadie se casara. Para tener como todo el tiempo esa No. Lo que pasa es que uno se tiene que ubicar en el contexto. Uno es una iglesia en donde la inmoralidad abundaba. ¿Sí ves? No es que él no quisiera que la gente se casara. Es que la inmoralidad abundaba y él prefería que las personas, si tenían mucho deseo y eran novios, cásense. Y cada uno guárdele fidelidad. Si ve que se puede controlar, espérese y métase más con el Señor. Mira lo que acabamos de decir. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Él lo que quería ver a una iglesia más pura, porque el tema de inmoralidad ya era tenaz. En el caso de inmoralidad, acuérdese que prácticamente habían ocultado un incesto. Ya la gente a la iglesia, las mujeres ya iban casi desnudas. Por lo que dice la Biblia en el contexto. Iban a la iglesia ligeros de ropa. Entonces me imagino que ya la inmoralidad se estaba metiendo en la iglesia. Entonces lo que él quería era como que cada uno viviera no tentado y pudiera tener dominio propio. Y cuando él hablaba de mantenerse soltero era más para los que no tenían el don de continencia, podían sujetarse, tenían dominio propio y podían servir más al Señor. Él lo hacía era viendo la obra del Señor, de servirle más al Señor.
capítulo 8, habla de la comida sacrificada a los ídolos. ¿Sí? ¿Qué pasó? De que algunas personas de Corinto todavía creían en culto a ídolos y sacrificio a ídolos. A Pablo le hacen una pregunta al respecto. Mire lo que dice. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, ¿sí? Mire el versículo 4. Entonces, que acerca de comer la carne ofrecida a ídolos, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan estos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quienes vivimos, y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo, este es el versículo 9. Con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que ha sido ofrecido a otro ídolo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Oye, ustedes son una autoridad espiritual y no pueden estar fallando en este sentido, porque aquellos pequeños que los vean van a estar imitándolos. Y aquellos que son débiles, que son niños, entonces los ven comiendo, ya ustedes no pueden estar haciendo eso porque hay un solo Dios. Ay, pues si se me cae. Hay un solo Dios. Ok, ahí está claro. En el capítulo 9, Pablo renuncia a sus derechos. ¿A qué derechos? Las iglesias tenían que mantener a Pablo. No era que tenían como una obligación, sino que eso era un principio de honra. Y es un principio de honra. Algunos tienen en su Biblia el capítulo 9 ese título: Pablo renuncia a sus derechos. Sí. Mire lo que dice el versículo 2. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro o Bernabé? Y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material?
¿Qué pasa? Cuando Pablo viene y le exhorta a los corintios, ellos vienen a la iglesia, ellos vienen posteriormente y dudan de la autoridad de Pablo. ¿Sí? Por eso Pablo escribe la segunda carta, que es la defensa de Pablo de su ministerio. Y me imagino que así mismo no querían bendecirlo para él seguir con la obra. Porque tú no vas a honrar a aquel que te está jalando las orejas. ¿O sí? En el orgullo de uno, ¿verdad? Uno no lo hace. En el orgullo de uno, tú sabes que alguien te está corrigiendo fuertemente y tú dices, ah, sí, me las va a pagar. Ahora no lo ayudo. Eso fue lo que estaban haciendo con Pablo. ¿Sí? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos nosotros tener mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Pablo está renunciando a un derecho que le corresponde. Pablo dice, no se preocupen. No voy a ser un obstáculo. ¿Sí? Porque yo voy a seguir predicando la buena obra del Señor. Pero eso fue lo que pasó. Pablo está exhortando fuertemente y lo está tratando de inmorales. Y en el capítulo, mire lo que dice el capítulo 4 fue fuerte. Los trató de carnales. Pablo dice, no, acá no se preocupen por esa ayuda. Yo sigo adelante, yo renuncio a eso. Sin embargo, dice el capítulo 15, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Y el corazón de Pablo. ¿Ok? Por esta razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia, dice el versículo 18. Capítulo 10, perdón. Lecciones respecto a la idolatría de Israel. Y habíamos hablado del capítulo 10, porque la iglesia de Corinto, si usted se puede dar cuenta, habían problemas de división, había problemas de inmoralidad, había problemas de idolatría. O sea, el tema con la iglesia de Corinto necesitaba una intervención directa de Pablo. Directa, porque estaba, sin embargo, dense cuenta que en el primer capítulo Pablo los felicita, entra felicitándolos, porque ellos espiritualmente habían experimentado muchas cosas, pero estaban dejando apagar el fuego del Señor. Pablo dice, ustedes ya tienen todos los dones, fueron enriquecidos en toda ciencia. Lo único que le falta es la manifestación de Jesucristo. Pero en el capítulo 4 que le dice, pero ustedes son unos carnales. Se metió la carnalidad en medio de la espiritualidad. Amén. ¿Vamos bien ahí? Ok. Ya habíamos hablado del capítulo 10, ¿se acuerdan? Sobre la idolatría. Y fue un versículo que casi que no nos deja terminar la clase pasada. Porque es donde Pablo, y para aquellos que vienen de la Iglesia Católica como todos nosotros, que venimos de la Iglesia Católica, Pablo es muy fuerte y habla de la idolatría. Prácticamente trata a los ídolos como a demonios. Dice el versículo 19 del capítulo 10. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? De ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios.
Pablo está diciendo que todo ídolo, todo lo que no represente a Dios, es que Dios no puede tener representación física. Dios no puede tener representación física. Todo lo que quiera representar a Dios es diabólico. Pablo lo está diciendo. Con todo dolor. ¿Qué versículo es? 19. 19 y 20. 19, 20. Entonces, uno venía de ver su virgencita, ¿verdad? Algunos eran marianos, otros eran devotos de San José, de San Pancracio. Pero ¿qué dice el Señor en la palabra? Que todos esos ídolos, ¿qué dice la palabra? Que todos esos ídolos son demonios. Lo está diciendo Pablo. Todo lo que intente representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo son demonios. No puede haber una representación de Dios, menos de personas que han vivido en la tierra. Es doloroso. Porque cuando nosotros se nos armó en el WhatsApp del grupo, alguien escribió sobre el Papa cuando venía. Y se nos armó un despelote en el grupo. Porque había mucha gente todavía católica, que yo no sabía que era católica y que todavía iban allá. Entonces que estaban bebiendo de dos iglesias y quieren aquí, quieren allá. Y Pablo es enfático. Porque esto no lo leen en la iglesia católica, porque ellos saben que esto los perjudica. Porque saben, porque tú leyendo sales de la ignorancia. Yo no estoy leyendo palabra mía, estoy leyendo la palabra del Señor. Y en una iglesia católica tú vas a conseguir lo mismo que yo estoy leyendo aquí. Sí, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que yo tengo. Entonces yo no entiendo por qué, pero cuando uno no lee, uno no puede salir de la ignorancia. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Que sí, lo mismo, porque yo igual leía la Biblia católica y es la misma. Sí, claro. Sí, lo mismo. Claro. Entonces, mire lo que dice con respecto a la comida ofrecida a ídolos. ¿Sí? Y habíamos hablado de que la misma Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Ah, que la Virgen hace milagros. Sí, claro que la Virgen hace milagros. ¿Y quién dijo que no? Porque es el poder de Satanás dentro de esa cultura. Ah, que llora. El mismo Satanás, el mismo demonio que está dentro hace que llore. Ah, le rindes culto para que te sane la pierna. ¿Y te sanaste? Claro. Si es que lo que quiere es que tú creas en ese yeso y no quieres que creas en Dios. Pero es un poder satánico. ¿Que hay poder? Claro que hay poder. Claro que hay poder. Para eso no libráramos una guerra espiritual y no echamos fuera demonios. Si tú miras la Yoruba, que es la iglesia de Cuba, la santería cubana, es basada en puros santos. Y la mayoría de santos son santos católicos. Yo le leí una vez una oración de brujería a una prima cuando yo era joven, niño. Y la oración iba dirigida a Santa Marta. Santa Marta. Y yo creo que lo he dicho, cuando yo paso por allá como por la 20, eso es como la 25 con 51, eso es una iglesia católica devota de Santa Marta y eso es plagiado así, ¿sí o no? Así. Y se mezcla la brujería con la idolatría. La brujería con la idolatría. Y las oraciones que le hacían a Santa Marta, esta prima, era para hacerle mal a alguien. ¿Cómo una oración dirigida a un santo que a la vez es católico puede ser dirigida hacia el mal? Porque dentro no está Dios. Pablo lo está diciendo. Dentro opera el poder del mal. Amén. Amén. Queda zanjado eso. Entonces, cuando tú quieras, sí, porque hablar un poco de la idolatría, aquí está.
Primera Corintios capítulo 10, versículo 19. Comienza Pablo en el capítulo 11 a hablar ya del orden para la adoración. ¿Por qué? Pablo comienza hablando de la cena del Señor. Pero Pablo no vivió con Jesús, no caminó junto a él. Pero él dice, esto lo recibí directamente del Señor, instrucciones para la cena del Señor. Mire el capítulo 11, versículo 23, lo que dice. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. O sea, del mismo Dios. Cuando Pablo fue al tercer cielo, el Señor le habló de esto, le dijo, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Y luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Qué lindo. Acá lo está diciendo Pablo que no caminó con Jesús y que no lo vio, pero el Padre se lo mostró. Y le dijo, van a hacer esto siempre en memoria mía. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando tú coges ese pedacito de pan y ese poquito de jugo o de vino, es el propio cuerpo y la sangre del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, cada uno debe examinarse antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esto no es un rito simplemente que tiene la Iglesia católica, la Iglesia cristiana. Porque cuando uno le hablan de rito, uno más se va hacia la Iglesia católica, ¿verdad? Y cuando uno dice esto, oiga, ¿y eso no es un rito? Uno se ha cuestionado eso, ¿verdad? Pero mira que no. Porque es una orden directa del Señor que Dios le dijo a Pablo, eso lo van a hacer siempre en memoria de mi Hijo. Van a tomar ese pan y van a tomar ese vino, y ese vino y ese pan será el cuerpo y la sangre del Señor cuando ellos lo beban. A tal punto que es así, de que tienen que estar santificados para poderlo hacer. Amén. Estamos. Capítulo 12. Dones espirituales. Vamos a tratar de terminar hoy el libro de Corintios, de Primera de Corintios. Versículo 4 del capítulo 12 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Si tienes una buena relación con el Espíritu Santo, puede fluir en cualquier don. Eso es lo que está diciendo. Él es el que otorga los dones. Lo más importante es que si no lo tienes, lo anheles a Él. Y si lo tienes, te puede dar cualquier don. Dice, a cada uno, versículo 7, de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de la sanidad. Comienza Pablo a hablar de los distintos dones que el Espíritu Santo
le da a cada quien. Versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don, ¿sí?, sobre cada uno debe tener. Hay una distribución, pero Él es el que dice, este va a tener este va a tener este va a tener este y este va a tener este. Amén. Posteriormente Pablo comienza a hablar de la iglesia como un cuerpo, hace un símil como un cuerpo humano, ¿sí? Hablando de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los que hacen milagros, sanidad, eso está más o menos en versículo 28, y que todos se integran, de que a pesar de que cada uno cumple un distinto rol, cada uno se integra y arma un solo cuerpo. Amén. Versículo 31 del capítulo 12. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. ¿Sí? De más ayuda. Versículo 31. 12:31. Sí. Capítulo 13. ¿Cuál es el mayor don? El amor. El amor. ¿Sí? Y Pablo dice algo muy sabio. Dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes y secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, ya no sería nada. Y si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y ahí viene la cita entonces del versículo 4 que dice que el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás se pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Amén. Versículo 13 del capítulo 13. Dice, 3 cosas durarán para siempre. 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza, el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Capítulo 14. Lenguas y profecía. ¿Sí? Dice que el amor sea la meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Ojo, ¿estamos? No nos distraigamos. Que el amor sea la meta más alta, pero Pablo les aconseja que también deben desear las capacidades que da, los dones que da el Espíritu Santo. Sobre todo, ¿cuál? Profetizar. Profetizar. Versículo 13 del capítulo 14. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien la interprete. ¿Sí? Interprete lo que se dice, para que toda la iglesia sea fortalecida. En cambio, si les llevo una revelación, un conocimiento especial, o una profecía, o una enseñanza, eso sí les ayudaría. Mire lo que está diciendo Pablo aquí. Aquí no está diciendo dentro de la iglesia va a haber un profeta. Pablo está diciendo yo deseo que todos sean profetas. Y dice, todos pueden anhelarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en lenguas, si yo no las entiendo, me edifico a sí mismo. Pero cuando tú profetizas, tú redireccionas
y edificas a la iglesia misma. Edificas a otra persona en lo que quiere que el Señor haga. El problema es que la persona, siempre uno quiere acostumbrarse a que le profeticen y eso es un problema. Pero es que Pablo lo que está diciendo es que todos nosotros debemos ser profetas. Debemos anhelar el don de la profecía. Así evitamos procesos dolorosos. Así nos edificamos. Porque si tú sabes, a través de la profecía el Señor te muestra de que este camino no es, tú evitas ese camino. ¿Sí ves? Pero si tú no tienes el don, tú coges ese camino equivocado. Mira qué hermoso es el Señor y cómo Pablo lo está diciendo aquí. Ya que están deseosos de tener las capacidades, versículo 12 del capítulo 14, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Procuren los dones que fortalecen a la iglesia. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también con palabras que entienda. Pues si alabas a Dios solamente en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios? Claro, porque si tú comienzas en lenguas y no tienes la interpretación, ¿cómo estás adorándole al Señor? Aquel que está escuchando y no sabe la interpretación, no está siendo edificado. Amén. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que a cualquiera de ustedes. Versículo 18. Pero en ninguna reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Pablo se dio cuenta que en esta iglesia la gente comenzaba y era en las lenguas y todo el mundo era disparado en las lenguas. Y había un desorden. Y no había el intérprete. Ya dentro de la iglesia él se dio cuenta, oye, no, ok, el Espíritu Santo cayó aquí, sí. Sobre la mayoría sí, pero tienen un desorden aquí. De nada, en medio del culto comienzan en las lenguas y no. Si no hay el que interprete, prefiero que haya uno hablando en lenguas y un intérprete, eso es lo que dice Pablo. Pero si no hay un intérprete. Versículo 24 dice. Mire lo bonito que dice. Ojo con el versículo 24. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios clamando, declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Mira cómo se facilita el evangelismo cuando tú tienes el don profético. Porque tú puedes estar ante un ateo y decirle, ¿sabes? El Señor me muestra que ayer le gritaste a tu mamá y le pegaste. ¿Cómo sabe él eso? De verdad tiene a Dios en su corazón porque eso nadie lo vio. Misterios. Cosas que el Señor solamente revela. Y para eso son los dones. ¿Tú sabes por qué en nuestra iglesia tratamos de orar siempre por los nuevos? Por eso. Y hemos sido criticados. Hubo alguien hace poco que yo estimo mucho, me dijo, ¿y usted por qué oran por la gente nueva? Y comienzan y oran y esperan ahí, ¿verdad? Y algunos se ponen hasta a chatear. Y la iglesia en ese momento cae como en un letargo, la gente. Porque Pablo lo está diciendo. El incrédulo. ¿Sí? Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes.
porque quizás pensaba que iba a cualquier iglesia, sí, pero en esta iglesia aún los pensamientos y lo más oculto de su corazón sale a flote. Mira, estábamos hablando de la coincidencia con Néstor antes de comenzar aquí. El papá de Néstor dice que Néstor lo invitaba y como que no le jalaba, ¿verdad? Cuando lo invitaban a ir a la iglesia, no voy. ¿Verdad, Marianita? Entonces, está pescando. Entonces Néstor, por cosas de la vida, el papá le dijo, sí, te acompaño, ¿verdad? Néstor es así. Así fue. Y el Señor fue el domingo. Y el papá Néstor es un señor muy serio. Serio. Pues yo no lo conozco mucho, pero él es muy serio. Muy serio. Ese día el Señor oró por él, o sea, oramos por él y el Señor decía cosas, lo que está diciendo Pablo aquí. El Señor le decía que aún había perdido como el gusto por la comida, había pasado un dolor de haber perdido a esa mujer que el Señor le había dado, a su esposa, y lloraba. Pero fue algo tan hermoso, porque él venía con su ropa de hacer ejercicio. Él estaba montando bicicleta. Pero lo que él no sabía era que ese domingo el Señor iba a hablar, iba a sanar muchas cosas porque había dolor dentro de él. Llegó bien y cuando, en el momento en que Dios le habló, le dio un dolor de cintura y dolor de cabeza. Sí. Y una maluquera que... Fue una liberación, Sí. porque había algo que lo tenía como oprimido, porque eso era lo que el Señor mostraba, el dolor de haber perdido a su esposa, a tu mamá. Había como un encierro en él, pero mira que el Señor ese día lo trató, lo liberó, y sabemos que yo compartí con Jasmine esta semana eso, le dije, qué bonita lo que el Señor hizo con el papá en esto. La verdad que este domingo que pasó fue algo bonito. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Es que con palabrerías. Pablo dice, es que yo no vengo con palabras, yo vengo con demostración del poder de Dios. Porque entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar de un mormón, de un testigo de Jehová, de un católico? Te vas a diferenciar es por el poder que habita en ti. Y es que Pablo lo está diciendo, todos tenemos acceso al Espíritu Santo, que es el que nos da el poder, nos da los dones. Y debemos anhelarlos. Amén. Anhelarlos. Porque dice, aún sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando de verdad Dios está aquí. Amén. Versículo 26 es un llamado a orar en orden. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 27. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Debe hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Lo que yo les decía es que comenzaban todos con tararara, y eso no. Igual todavía en las iglesias. Sí, En muchas, sí. casi en todas, ¿no? Porque uno nunca ve quién interpreta. Nunca ve. No está diciendo Pablo, no está diciendo Pablo que no se debe orar en lenguas en público. Hay que aclarar eso. ¿Sí? Porque él más adelante lo dice. Pero que mermara el desorden. Que mermara ese desorden que había, porque era terrible. Y eso intimida a los nuevos. Cuando Claro. empiezan a hablar, cada uno... Hay gente que no vuelve. No, es que no, pues que eso intimida. Y hasta si yo traigo gente y cuando comienzan con lengua, no, es que eso que se asusta. Intimida. Mire, una vez yo estaba en una iglesia, yo estuve en una iglesia grande, una iglesia que tenía como 3,000 miembros. Escuchen, tenía como 3,000 miembros, pero cada vez que venía la adoración había una señora que hacía como que... y le daba como su pataleta. Ese día me acuerdo que
Ese día, ojo que les voy a decir esto. Entonces el cable que la viera luz. Ese día Gracias. llevaron a un concejal. Entonces todo tenía que estar en orden. No por el concejal, sino que querían como que él viera un orden, que aceptara a Dios en su corazón. Y justo ese día le dio la pataleta a la señora. Sí. Y ella siempre llamaba la atención con eso. Entonces, claro, la tomó el espíritu. Pero uno notaba, a mí la verdad el pastor me dijo, vaya y encárguese. Cuando él me dice vaya y encárguese, yo digo, ¿yo qué hago allí? Claro, ¿yo qué hago? Porque yo no puedo alterar las cosas de Dios. Sí, yo sí sentí en mi corazón que el tema no era tanto espiritual, sino que era una imitación. Yo le puse la mano y comencé a reprender. Yo le te reprendo en el nombre de Jesús. Y declaro que ahora tú te estabilizas y te comencé yo a orar. Y cuando yo hice esa oración, esa mujer dejó la pataleta y me miró así. Al final del culto me dijo, ven, ¿tú por qué me estabas reprendiendo? ¿Yo acaso tengo algún demonio? Yo le dije, ¿y tú acaso no estabas poseída por el Espíritu Santo? Tú no debiste estar consciente. Si tú tenías el Espíritu Santo y en ese momento cayó el Espíritu Santo sobre ti, tú no debiste estar consciente. Si estabas consciente es porque el Espíritu Santo no estaba allí. Y es porque a pesar de que uno tiene el Espíritu Santo y tiene una manifestación, todo se puede controlar. A menos de que sea algo, un Pentecostés mejor dicho, pero todo se puede controlar. Pero uno a veces ve en las iglesias que la gente entra como en una falta de control y de dominio propio. ¿Sí? Yo sí enseguida, yo lo que voy a hacer para que se le quite eso, le reprendo. Dios mío, perdóname, la reprendo. Pero me di cuenta por lo que dijo de que no era el Espíritu Santo. Apenas la reprendí, me abrió los ojos y luego me reclamó. Es que hay cosas que uno no entiende, como que la risa santa que uno... La risa santa se puede controlar. La risa santa se puede controlar. Pero uno no quiere parar de reírse porque es un gozo que le está cayendo. Y nadie quiere parar a Dios. Yo veo que uno están alabando y a veces comienzan a temblar y a danzar rarísimo, pero uno cree que pues ellos se pueden controlar, pero no quieren. O sea, no. Exacto. Es algo así. Es algo así. O sea, ellos comienzan a dar Es algo vueltas y así. vueltas, pero ellos no quieren dejarse parar porque se sienten bien. Lo que pasaba, sí. No. Todo eso se puede controlar. Todo eso se puede controlar. Pero lo que pasa, por ejemplo, yo una vez estaba en un lugar y cayó risa santa sobre todos. Yo no quería que parara porque era un disfrute de la bendición que Dios cayó ahí. Como cuando escarcha cayó aquí en el amanecer, la vigilia. Cuando cayó escarcha aquí, ¿quién quería que eso parara? Nadie. Nadie quería y aparecían cada vez como escarchas más grandes. Nadie quería que parara. Pero uno lo puede detener. Uno lo puede detener. Pablo, ¿qué está diciendo? Que este tipo de actos de desorden, pues lo que tú dices, eso asusta al nuevo. Eso asusta al nuevo. Versículo 32 dice, recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse unos con otros. Está hablando Pablo aquí de que existían varios profetas. Pues Dios no es un Dios de desorden. ¿Ve? Sí, yo veo a la gente muy distraída. ¿Estamos? ¿Todos? Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo. Amén. Por lo tanto, versículo 39, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar. Miren lo que dice. Con todo el corazón ustedes deben desear profetizar. Y no prohíban que se hablen lenguas. Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con desorden.
Mire, y con orden, perdón. ¿Por qué me enfaticé? No, y con orden. Lo digo porque estaba pensando, mientras yo voy hablando, voy pensando. Estaba pensando de que mucha gente, por la exhortación que Pablo les da acá, de que no deben hablar en lenguas con ese desorden y que uno interprete y esto, mucha gente ha tomado la actitud de que no deben orar en lenguas si no hay un intérprete. Y Pablo no está diciendo eso por esto que está diciendo acá y que me hizo perder la bola aquí. Entonces, mire lo que dicen. No le prohíban a la gente hablar en lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. El capítulo 15 está hablando de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Capítulo 15. Pablo comienza a hablarle de la resurrección de Cristo porque algunos no la entendían. Y luego habla de la resurrección de los muertos en el versículo 32 porque algunos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo en el versículo 13, el capítulo 15, le dice eso, pero ¿cómo no van a creer en la resurrección de los muertos si Cristo resucitó? Eso no tiene lógica. Ya es un problema doctrinal de la iglesia. Pablo comienza y les predica entonces. Versículo 22 dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Mire, Pablo comienza a hablarle en todo ese capítulo sobre eso. Sobre la resurrección. Cristo resucitado, la resurrección de los muertos, el cuerpo resucitado, que está en el versículo 35. ¿Sí? Qué bonito lo que dice el versículo 45 del capítulo 15. Dice, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Exacto. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos se mueren, no pueden heredar lo que durará para siempre. Amén. Capítulo 16, y ahí terminamos, es una colecta. Acuérdense que Pablo se encontraba en Éfeso cuando escribió esta carta, que fue el tercer viaje misionero de él. Aquí Pablo estaba en Éfeso y ya iba a viajar a Jerusalén. Pero Pablo en Éfeso le escribe la primera carta a los Corintios y les pide una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Pablo colectó una ofrenda en Éfeso y otra en Jerusalén. Ahora bien, dice el capítulo 16, versículo 1. Consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para que luego tratar de juntarlo, sí, todo de un golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados para entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Ya del versículo 5 en adelante, ya son instrucciones finales de Pablo. ¿Sí? Me llama la atención algo. El versículo 8 de este último capítulo 16. Dice, mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival del
Pentecostés. Que habían fiestas. Las fiestas judías aún las celebraban. Siendo gentiles y viviendo bajo la gracia, viviendo bajo la fe, estaban celebrando las fiestas judías, que uno cree que eran de la ley. ¿Sí me va a entender? Pentecostés. ¿Pentecostés es judío o es una fiesta del Espíritu Santo para acá? Es una fiesta del Espíritu Santo para acá. Que creen en el Espíritu Santo, los Que se judíos, dio- pues, Los no judíos, la los fiesta. judíos también celebran las fiestas. ¿Sí? Y nosotros como cristianos también deberíamos celebrar las fiestas judías. Estoy tomando como ejemplo la fiesta de Pentecostés. ¿Ya? Es decir, las iglesias cristianas deberían celebrar las fiestas judías. En este caso es una fiesta de Pentecostés, que es del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Pero no están proscritas las fiestas que Dios habla en el Antiguo Testamento, porque son eternas. Cuando Dios hablaba de esa fiesta, son eternas. ¿No te has dado? Hace poco me di cuenta de unas partes en la Biblia en donde Dios manda hacer cosas que son eternas. Pacto perpetuo se llama. Pacto perpetuo. Cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, de Israel en Egipto, que pusieron la sangre de los dinteles, dice que deberíamos hacer eso como pacto perpetuo. ¿Cuál es la pregunta ahora? ¿Cómo hago yo eso hoy en día como un pacto perpetuo? ¿Ah? La sangre de Cristo, ¿no? La Santa Cena. ¿Pero los dinteles? No, con ¿Ah? oración, ¿no? No. con sangre. Matamos un... Pero ahí no era. Hacemos- No, es algo que él lo hizo, no, sangre en los dinteles. ¿Cómo lo haces tú como pacto perpetuo? Y eso de pacto perpetuo no solamente lo habla ahí, sino que lo habla en otras partes y también en las fiestas. Amén. ¿Y cómo se hace, pastor? Esa es una gran pregunta. Eso es una gran pregunta. Puedes, yo no sé, tú puedes tomar como un aceite, digo yo, no sé, agua, aceite, algo, pero orar por las puertas de tu casa y reprender, Señor, cubro con tu sangre esta puerta, Padre Santo, como una señal de ese pacto perpetuo que tú hiciste, oh Dios, allá en Egipto, en representación de la sangre de tu Hijo y los libraste de la muerte. Ah, ya, eso es otro. Es que la Pero sangre si no de lo ese- hacemos... La sangre de ese cordero vino siendo representada por la Exacto. sangre de Cristo. Sí, ya lo habíamos hablado. Sí. ¿Sí? Entonces uno simbólicamente lo que hace es esparcir la sangre de Cristo en las puertas. Exacto. Pero date cuenta que uno no lo hace. Pero lo debería hacerlo. Pero uno llega a hacer eso. Pero uno llega a hacer eso. En la oración, ¿no? Sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, ¿Se aburrieron un poco o no? sueño. ¿Sueño? No. ¿Cierto? Ah, quería comentarles algo. Acuérdense. Vamos a prestarle atención. Acuérdense. ¿Dónde está? Es que no, yo lo tenía en la casa y quería traérselo, pero pronto si me pueden ayudar a buscarlo. Que es que la Nueva Traducción Viviente, cuando habla del Pentecostés, Hechos 2, ¿no? ¿Sí? Dice que se derramaron idiomas. No habla de lenguas. Idiomas y los que estaban ahí, los Idiomas porque, claro, De varios porque venían de varias ciudades y de varias naciones. Y se fueron a sus naciones a predicar en el idioma y en otros idiomas también. Acá en Corintios, en la primera carta, no nos habla de idiomas desconocidos. No sé si alguien me puede ayudarlo a buscar. También hay versiones que dicen lenguas angelicales. Lenguas angelicales o idiomas desconocidos. Ya con eso terminamos. ¿Qué quiere dar a entender? Que Hechos nos habla de que el Espíritu Santo da idiomas, lenguas humanas,
Y acá en Corintios habla de lenguas angelicales o lenguas desconocidas. Quiere decir eso que con Hechos 2 y con 1 Corintios llegas a la conclusión de que las lenguas son de dos clases. Lenguas angelicales e idiomas. ¿Sí? Pero eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Tú dices, qué sencillo, es fácil. No es tan fácil. Porque habíamos hablado, ¿sí?, de que la Reina Valera habla de que se derramaron lenguas. Y eso ha dado a creer a muchos pastores que el que no tiene el don de lenguas no tiene el Espíritu Santo. Cuando lo que se derramó en ese momento en Pentecostés fue los idiomas para que ellos pudieran ir a otras naciones a predicar. Aún todavía se ve, ¿no? Hay personas que hablan Sí. otros que el Espíritu Santo les permite. Resultan hablando Pero por ese francés. momento, ¿no? O sea, no es No, y que... duran a veces francés, Brasil, portugués, todo eso. Pero claro, no es que vas a tener, no es que vas a hacer un portugués, sino que en el momento te da... Agora voy a falar. Sí, alguien que me ayude a buscarlo rápidamente y ya con eso terminamos. El mayor don, lenguas y profecía. Es en Corintios, ¿no? Sí, en el 14, yo creo que en el 14. Pero si alguien tiene capacidad de hablar en lengua, le da profetiza, porque en lengua se fortalece. Aquí en el 6, 14, 6. 14:6. No, pero dice lenguas, tiene que decir lenguas desconocidas. Bueno, quedará para El 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña. lengua extraña. ¿Cuál es ese? 13. ¿13 qué? Capítulo 14, versículo 3. Capítulo Pero esta 14, es versículo... Reina Que aquí también dice que habla en lenguas. Debería pedir... Ya en el 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida... bueno, aquí dice, tú en oras. un idioma desconocido. Exacto. Versículo 18 del capítulo 14. ¿Sí? Y en otras partes sí habla de lenguas desconocidas. Dice, hablaré mi propio pueblo en En el idiomas mismo 14. extraños. ¿Dónde dice? El 21 dice. ¿Del qué? En las escrituras. Del 14. Del 14 dice. En las escrituras Bueno. ha escrito, hablaré a mi propio pueblo En idiomas extraños. Sí. Y mediante labios de extranjeros. Entonces, Personas que se le derraman. mire lo bonito que es, porque uno leyendo 1 Corintios se da cuenta, si uno estudió Hechos, que ellos son dos clases de... Vamos a dar entonces por terminado, por favor.